Dios te bendiga, qué lindo volver a verlos. De verdad que estamos en casa, ¿no? Así me siento cada vez que vengo aquí a esta hermosa congregación. Amamos y valoramos enormemente a sus pastores, gente de Dios, gente sana, gente que ama a la gente. Entonces nos sentimos en la misma sintonía, en la misma línea. Y cada vez que venimos aquí estamos como en casa. Y a partir de sus pastores hemos aprendido también primero a conocerles y después a amarles también, y sabemos que Dios tiene grandes cosas. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que vengo por ver cómo la obra de Dios avanza, cómo el mover de Dios se va activando en diferentes ámbitos. Así que felicitaciones, Rodrigo, Priscila. Con Priscila tengo un serio problema. Tengo una raíz de amargura tremenda. Ayer se me acerca y me dice, no te vamos a invitar más a vos, la vamos a invitar a Silvana ahora. Así que Priscila, corto dedo, corto gancho. No, gracias Pri por lo que dijiste. Te amamos Rodrigo. Y estamos felices de poder compartir también esta mañana. ¿Cuántos de ustedes aman esta iglesia? A ver, pero de verdad, no me careteen, de verdad, ¿sí? Cuando amamos a alguien, queremos su crecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que esta congregación, esta iglesia crezca, avance, progrese? ¿Sí? Una obra, cuando empieza, avanza en función del ministerio y de los dones de los pastores que empiezan la obra, ¿sí? Porque empiezan de cero. Pero eso tiene un techo, ¿sí? Porque por más dotados que sean los pastores, como es el caso de Rodrigo y de Priscila, ¿sí? Por más que tengan tantas capacidades y tanto amor, las personas tenemos límites, ¿verdad? Así que ese crecimiento que es motorizado únicamente por los pastores llega a un techo. Y para romper ese techo se necesita, como en la historia de la que hace un ratito el pastor Rodrigo mencionaba para la oración, se necesita de los camilleros que rompieron el techo, ¿sí? Es decir, se necesita de un equipo. Para que ese crecimiento sea continuo, permanente, llega el momento, y creo que llegó el momento para ustedes, en donde todos tenemos que pasar de ser simplemente receptores del ministerio de la iglesia, gente que recibe la bendición, que experimenta el crecimiento que da la palabra, la oración de los pastores. Eso va a seguir siempre, pero pasar de ser meramente receptores a ser también protagonistas del ministerio. ¿Sí? En la expectativa de Jesús, todo discípulo debe convertirse en un hacedor de discípulos. Porque desde el momento en que vos te convertís en un discípulo de Jesús, la comisión de Jesús, el mandato de Jesús es ir y hacer discípulos. Es decir, en la expectativa de Jesús no existe una división entre líderes y liderados, sino que Él desea que todos nosotros nos convirtamos en algún área en líderes, ¿sí? Pastores no van tan lejos como el sueño de ustedes, van tan lejos como el equipo que tengan. Así que si queremos el crecimiento de la iglesia, todos tenemos que convertirnos en protagonistas de la obra del Señor, en activarnos todos en algún área, en algún aspecto y especialmente en
poder compartir como los hermosos anuncios que han sido hechos en esta mañana en hacedores de nuevos discípulos. Y si queremos el crecimiento de la iglesia, todos tenemos que crecer, ¿sí? Si queremos que la iglesia suba a un nivel mayor, a una dimensión mayor, cada uno de nosotros tenemos que subir a un nivel mayor. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Quiero hacerlo a partir de una historia que está en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos 24 al 28. Le pusimos por título ahí a la palabra subir de nivel, la mejor versión de vos misma, de vos mismo. ¿Sí? Génesis 32, 24, 28 está hablando de Jacob y dice que Jacob se quedó solo, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sí? Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, querido hermano, querida hermana, puertas que Él te va a abrir que hasta hoy tal vez estuvieron cerradas, desafíos, oportunidades, logros mayores para tu vida. Pero tengo que decirte que resultaría absolutamente poco realista pensar que podremos alcanzar esos logros, que podremos subir a un nivel mayor si no emerge de nosotros una mejor versión de nosotros mismos. Sería tener pensamiento mágico, y cristianismo y magia no tienen nada que ver, ¿sí? Siempre cristianismo es asociarme con Dios haciendo yo mi parte. Así que si yo quiero subir a un nivel mayor en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mi economía, en mi vida laboral, en mi vida espiritual, en mi ministerio, ¿sí?, sería poco realista pensar que eso va a ser así si no surge, si no emerge de mí una mejor versión de mí mismo. Sería engañoso pensar que solo porque Dios nos abre puertas, eso significa que yo estoy en condiciones de traspasarlas. Por eso hoy te quiero hablar de subir de nivel en tu vida. Y como viste ahí en el título, sí, que surja una mejor versión de vos misma, de vos mismo. Subir de nivel es hacer cambios con el propósito de crecer, de avanzar, de mejorar. Es una expresión, subir de nivel, que insinúa que una persona no está esperando que algo suceda, sino que está tomando la iniciativa haciendo que algo suceda. Se trata de una persona que entiende que los avances no vienen porque simplemente avancen las agujas del reloj, que los avances no se producen simplemente porque se mueva el calendario, sino que los avances vienen por algo que yo hago. Subir de nivel es una frase que pretende empujarnos hacia nuestro potencial
para crear un apetito en vos y en mí por mayores logros, por crecimiento. Otra vez, en cualquiera y en todas las áreas de tu vida. Acordate lo que dice el apóstol Pablo, que el deseo, la intención de Dios es que crezcamos en todo, en todo, en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Así que significa empujarnos hacia nuestro potencial para despertar en vos y en mí, para crear un apetito por mayores logros, por mayor crecimiento. Es una declaración, subir de nivel, de quienes se niegan a conformarse y a seguir dando vueltas en el laberinto de la mediocridad en la vida o en algún área de la vida y que desean vivir la plenitud de lo mejor de Dios de sus vidas. Significa que le creen a Dios cuando la Biblia dice cosas que vos y yo podemos vivir y que dicen, yo quiero vivir todo lo que la Biblia dice que puedo vivir. Que tienen la determinación y la resistencia espiritual para decir que lo que viene será mejor que lo vivido. Pero no por una frase de motivación de algún predicador, sino porque realmente tienen la convicción de que esto ocurra. Pero otra vez, no por el paso del tiempo, sino porque están haciendo algunos cambios en sus vidas que los llevarán a un nuevo nivel. ¿Cuáles son los cambios que tenés que hacer en tu matrimonio para que tu matrimonio suba de nivel? ¿Cuáles son los cambios que tenés que hacer en tu vida económica, en tu vida laboral? Dejá de esperar un golpe de suerte, dejá de esperar a ver cómo viene la mano, dejá de esperar que algún político defina tu futuro. Tu futuro está en Cristo y tu futuro te ha sido dado, dice la palabra, te ha dado la autoridad para gobernar sobre tu realidad. ¿Cuáles son los cambios que yo tengo que hacer en mi vida y en algún área de mi vida para subir de nivel? Cuando te hablo de subir de nivel, no solo te hablo de ciertas mejorías, sino que un ascenso de nivel requiere de una nueva versión de vos misma, de vos mismo. No estoy hablando de convertirte en una oruga más rápida. Estoy hablando de convertirte en mariposa. Porque cuando una oruga se convierte en mariposa es cuando recién puede volar. Es cuando te convertís en una versión superior de vos misma, de vos mismo, que podés ser usado para los mayores y nuevos desafíos que Dios tiene para tu vida. Y mi oración es que hoy salgas de aquí diciendo, estoy lista, estoy listo para volar a lugares donde no llegaré si sigo arrastrándome. Porque cuando la oruga experimenta, cuando la oruga experimenta evolución, experimenta elevación. Todos nosotros queremos ser elevados, crecer, aumentar, avanzar. Pero la oruga experimenta elevación recién cuando experimenta evolución. La oruga no intenta volar. Primero se convierte en mariposa. Y cuando se convierte en una mariposa, la misma evolución la lleva a la elevación. Lo que significa que hay algunas cosas que serán solo sueños, solo ilusiones en tu vida y en la mía y en la expansión de tu ministerio hasta que no seas una nueva versión de vos mismo, de vos misma. Porque ciertas cosas solo las hacen ciertos tipos de personas. Porque frente a desafíos diferentes y mayores,
se necesita personas diferentes. Si pudieras alcanzarlo siendo como hoy sos, ya lo hubieras alcanzado. Hay cosas que solo las alcanzan, por ejemplo, personas enfocadas. Hay cosas que solo las alcanzan personas disciplinadas. Hay cosas que solo las alcanzan personas con inteligencia emocional que saben trabajar en equipo. Hay cosas que solo las alcanzan personas orientadas a metas. Y la oruga no intenta volar, solo se deja transformar. Para lo que viene se requiere la mejor versión de vos misma, de vos mismo. Porque la evolución produce elevación, porque cierto tipo de cosas solo las hacen cierto tipo de personas. Y pregunto, ¿podría ser que hay algunas cosas que vos todavía no has sido capaz de hacer, de lograr, de ver realizadas en tu vida, porque solo se pueden hacer cuando te convertís en el tipo de personas que las hace? ¿Podría ser que hay algunas cosas que Dios no está cambiando en tu entorno, en tu familia, en tu economía, en tu ministerio, porque esas cosas no necesitarán cambiar cuando vos hayas cambiado? ¿Podría ser que Dios no las está arreglando porque necesita arreglarte primeramente a vos, y cuando te arregle vos vas a ser capaz de manejar esas cosas? Ahora, es importante decirte que, y esto es lo maravilloso que vengo a proclamarte en esta mañana, que la transformación es posible. La transformación en tu mejor versión es posible. Digo esto porque a veces hemos pasado tanto tiempo viviendo como una oruga que llegamos a pensar que eso es lo que somos. ¡Wow! Pero vine a decirte, esto es fuerte, ¿no? Vine a decirte que ser oruga es solo una etapa, no un estado. Es la etapa previa a que Dios produce. ¿Sabes? El proceso se llama metamorfosis. Y es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se usa para la transformación de nuestras vidas por el Señor Jesucristo. Así que ser oruga no es un estado de vida, ser oruga es solamente una etapa. Claro, lo que pasa es que esto es por lo general un proceso inconsciente y uno desarrolla su vida, sus actividades y se mueve de una manera que a veces llega a pensar yo soy así. Porque esto no es cuestión primeramente de comportamientos o de disciplina, sino de nuestra identidad. Y cuando decimos, cuando identificamos nuestra identidad con disfunciones en nuestra vida, estamos siendo atrapados en la mentira de Satanás. Y entonces yo digo, yo soy así, tengo un carácter podrido y soy así. Pastor, esa es mi personalidad. Y a veces la dibujamos, ¿no? Y sí, porque yo soy de sangre italiana y se me sube la mostaza. Y así soy yo. Y yo soy de origen árabe, así que agarro la cimitarra y corto la cabeza. Y yo soy vasco, así que soy cabeza dura. No me traten de convencer de ningún cambio. Y decimos esas tonteras, ¿no? Donde asociamos una disfunción
con nuestra identidad. Pero que yo haya sido hasta el día de hoy así, no significa que Dios quiera que siga siendo así. No significa que la vida que me haya moldeado, las experiencias de la vida, los dolores, las injusticias, los traumas que haya vivido han modelado mi manera de ser, no quiere decir que no vaya al taller del alfarero para que Dios me vuelva a remodelar, a remoldear conforme a lo que Él quiere. Y cuando creemos que somos así, es lógico que luego nuestros desempeños y comportamientos respalden esa afirmación. Pero creo que te lo dije la última vez que vine, no se cambia cambiando comportamientos o disciplinas, sino que se cambia cambiando primeramente lo que yo creo que es mi identidad. ¿Sí? Y entonces tenemos un chico adicto, lo mandamos 6 meses a una granja de rehabilitación, se pasa 6 meses en abstinencia, pero si no ha sido transformado en su identidad, cuando salga le va a ocurrir que o vuelve a caer, tiene una recaída, o cambia de adicción. Cuando ministré en Alcohólicos Anónimos, ¿sí? En un lugar como este, ¿sí? Con más o menos cantidad de gente como la que tenemos hoy aquí, no se podía ver a la gente por tanto humo que había. Habían cambiado el alcohol por el cigarrillo. Porque hasta que yo no modifico mi conciencia de que soy una hija, un hijo de Dios, no puedo cambiar mis comportamientos. Si yo sigo diciendo soy así, lo que se espera de alguien que es así es un comportamiento consistente con su identidad. Y todos nosotros funcionamos por debajo de lo que Dios proyectó para nuestras vidas, de lo que Dios proyectó para nuestros propósitos en esta tierra. Y funcionamos por debajo por la manera en que nos vemos, por cómo creemos que somos. Por eso una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en la Biblia de tapa a tapa Dios nos habla de nuestra identidad. Porque todos luchamos inconscientemente contra el rechazo que generó tal vez en tu vida una autoestima inadecuada, tal vez en tu vida ciertas inseguridades, inestabilidades, inconstancias. Y el rechazo genera identidad. Y la identidad es la que define después nuestros desempeños en la vida, nuestros crecimientos laborales, económicos. Y creemos que no tiene nada que ver. Creemos que no puedo crecer porque no se me abre una puerta, porque no me pude capacitar adecuadamente. Pero yo tengo que decirte que hay otra gente que sufrió lo mismo que vos, que no se capacitó igual que vos y que avanza en la vida. Pero como te dije, vine a decirte en esta mañana que la transformación en tu mejor versión de vos misma, de vos mismo, es posible. Porque tal vez somos lo suficientemente honestos como para decir, Señor, reconozco que he sido una oruga en algún área de mi vida durante mucho tiempo y Señor, la verdad que no es la primera vez que intento cambiar. Y tal vez lleguemos a la conclusión que para mí, para convertirme en la mejor versión de mí mismo, de aquí en más, va a ser muy difícil, va a ser casi imposible, porque ya lo intenté. Que es una pelea difícil de ganar. Pero hoy quiero presentarte a un luchador que lo logró. Porque todos ustedes han luchado en la vida.
pero tengo que decirte que la única razón para luchar es ganar. La única razón para luchar es ganar. ¿Sí? Cuando pasé por lo que tuve que pasar de la enfermedad, y mi familia sobre todo, mucho más que yo, de luchar en ese mes en oración para que yo sobreviva a lo que estaba viviendo. Cuando pasé, yo le dije al Señor, Señor, no quiero haber pasado por todo esto, que mi familia pasó por todo esto, que mi iglesia pasó por todo esto, que la iglesia del Señor en tantos lugares del mundo pasó por esto. No quiero pasar por esto sin quedarme con botín. Yo quiero botín de esto. Porque cada vez que pases por una lucha, vos tenés que irte con botín. Porque de lo que se trata, luchar es ganar. Y hay un luchador en la Biblia cuyo nombre es Jacob. Leímos una partecita de su historia, pero su historia, tal vez después vos la podés releer en la Biblia. Su historia está llena, está repleta, está infectada, inundada de rechazo. Crece en medio de una familia donde su papá muestra descaradamente preferencia por su hermano Esaú. Creció abiertamente rechazado por su padre. Hay algunas voces que vos y yo valoramos más que otras y algunas opiniones que nos marcan definitivamente en la vida. Y Jacob crece con rechazo en su propia casa de la persona que más le importaba, que en una cultura patriarcal como aquella era la figura de su padre. Y eso lo afectó a él de manera singular y lo hizo actuar de una manera poco saludable. Su proceso adaptativo a ese rechazo fue muy insano. Y eso le generó tensión, no solo con su padre, sino principalmente con su hermano. Y entonces tuvo que irse prematuramente de su casa. Lejos de su casa, se casa con su esposa y sus padres no están para presenciarlo. Tiene hijos, pero sus padres no están para ser parte de esa etapa tan significativa de su vida. Prospera con una prosperidad, dice la Biblia, muy grande, pero allí no está su familia para celebrarlo. Y crece y vive luchando contra el residuo del rechazo. Finalmente, para hacer la historia larga corta, toma la decisión de reconciliarse con su hermano Esaú, pero como no sabe cómo va a reaccionar Esaú, manda a la esposa y a los hijos delante. Y mientras la esposa y los hijos van ahí, ¿no? El machito dijo, si va a tirar bala a mi hermano, que se la pegue a mi señora y a los pibes, ¿no? Pero como no sabe cómo será el encuentro, ¿sí? Manda a la familia y él, ahí enganchamos la historia que acabamos de leer, él se queda solo, ¿no? Fíjate cómo dice versículo 24, volvé para atrás, para atrás. Ahí está. Más atrás, a ver. Ah, no, perdón, más adelante, perdón. Dale más. Más. Vamos, el predicador de la proyección, vamos. Ahí, un antes. Dice, entonces Jacob se quedó solo. ¿Sí? La que sigue, entonces Jacob se quedó solo y luchó. ¿Sí? Él se queda solo y la siguiente placa dice que la Biblia dice, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. Versículo 24 dice esto.
Un hombre luchó con él hasta... A ver, léelo conmigo. Un hombre luchó con él hasta el amanecer. Pero la siguiente placa, versículo 28, dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, en el versículo 24, Jacob cree que está luchando con un hombre. Pero en el versículo 28 se notifica que está luchando con Dios. En el versículo 24 cree que está luchando con un hombre. Pero en el versículo 28 se da cuenta que está luchando con Dios. En el versículo 24 cree que está luchando con un hombre, pero en el versículo 28 toma conciencia de que está luchando con Dios. Porque hay cosas que llamamos de una manera cuando en la vida estás en el versículo 24 y que vas a llamar Dios cuando estés en el versículo 28 de tu vida. Hay cosas en nuestra vida que llamamos de una manera cuando las vivimos, pero que luego nos damos cuenta que fue Dios. Hay algunas cosas que llamamos dolor en el versículo 24 de nuestra vida. Pero cuando tu vida llega al versículo 28, entonces lo llamás propósito de Dios para mi vida. Hay algunas cosas que las llamaste cargas en el versículo 24, luchas. Pero cuando tu vida llega al versículo 28, las vas a llamar bendición de Dios. Él lo llamó un hombre en el versículo 24, pero es Dios en el versículo 28. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios no siempre aparece luciendo como Dios cuando vienen las situaciones difíciles en nuestra vida. Dios no siempre aparece con la apariencia de Dios. Porque cuando Dios te abre una puerta, vos venís el domingo acá y das testimonio de decir, pastores, tengo que dar testimonio, Dios me abrió una puerta, gloria a Dios, aleluya. Es cierto lo que dice la Biblia, que Dios es el Dios que abre puertas y nadie las puede cerrar. Pero cuando Dios te cierra una puerta, que el versículo dice, y Dios cierra puertas que nadie las puede abrir. Pero cuando Dios te cierra la puerta, nadie viene a dar testimonio. Porque en ese momento, para nosotros, Dios no luce como Dios. Solo tiene apariencia de Dios para mí cuando Él me abre puertas, cuando Él trae personas a mi vida, cuando Él me da una oportunidad nueva. El mismo Dios que es bueno cuando abre puertas en tu vida es el mismo Dios que es bueno cuando te cierra puertas en tu vida. El mismo Dios que es bueno cuando llega una persona a tu vida es el mismo Dios que es bueno cuando te saca una persona de tu vida. Es el Dios que te ama lo suficiente y que está tan interesado en tu bienestar que se niega a permitirte tomar una decisión equivocada que va a ser catastrófica para tu vida. Porque yo veo una montaña delante, pero ¿cuántos saben que Dios ve lo que está detrás de la montaña? Yo veo hoy, pero Dios ve mañana. Y porque estamos convencidos de que la bondad de Dios se manifiesta con puertas abiertas y con puertas cerradas, debemos alabar a Dios cuando las puertas se abren y también cuando las puertas se cierran. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Me dejan sospechar? ¿Me dejan desconfiar de ustedes? ¿Cuántos lo creen? No. Si lo creyeras,
Si de verdad lo creyeras, dejarías de llorar por esa relación afectiva que no se dio. Si lo creyeras, dejarías de sentirte frustrado por ese examen que te fue mal, o por ese trabajo que no se dio, o ese negocio que fracasó. Lo que pasa es que en esos momentos, para nosotros, Dios no luce como Dios. Pero observa el texto del versículo 28, que dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Te pregunto, ¿contra qué hombres luchó Jacob? No había otro ser humano allí excepto él mismo. ¿Contra qué hombres luchó? ¿Podría ser que la persona con la que Jacob estaba luchando fuera él mismo? ¿Podría ser que la lucha con Dios y con el hombre es la lucha que absolutamente todos nosotros tenemos? La lucha entre lo que solíamos ser y lo que podemos llegar a ser. El viejo yo y el nuevo yo. Dios tratando de empujarnos hacia nuestro futuro, y la parte interna de nosotros que nos autoboicotea, tratando de mantenernos en nuestro pasado. Siempre le digo a la gente en la iglesia que el diablo no es nuestro principal enemigo, que yo soy el principal enemigo. El diablo fue vencido en la cruz. Y el diablo solo puede operar en mi vida cuando yo le dejo espacio. Así que cuando vos mirás para atrás tu vida, siempre vas a ver que hubo cosas que se estancaron, cosas que fracasaron, cosas que no pudiste vivir. Y vas a identificar que en la mayor parte de esas situaciones hubo un proceso de autosabotaje, de autoboicot. Tomaste malas decisiones, hiciste algo que sabías que iba a traer consecuencias negativas en tu vida, no tuviste la capacidad de analizar adecuadamente. Y algunas cosas son conscientes y otras son procesos de autoboicot inconsciente. Y entonces luchamos con Dios, luchamos contra Dios que no se resigna a que no aflore nuestra mejor versión de nosotros mismos. En nuestro caso, que no surja el potencial capaz de dar la medida frente a las cosas nuevas que Dios tiene, las oportunidades que Dios nos va a presentar, que podamos subir de nivel. Y luchamos con Dios que no se resigna a dejarnos donde estamos, y luchamos con nosotros mismos. Tu yo actual luchando contra tu verdadero yo, el que Dios pensó antes de crear todo lo creado. Jacob no dejando que aflore Israel. Viste que el texto dice que el hombre le dijo: no te llamarás más Jacob, sino que de ahora en más serás Israel. Ahora, no es un cambio, en vez de Carlitos ahora me llamo Eduardo, ¿no? Era un cambio de identidad. Jacob no dejando que aflore la mejor versión de él, que es Israel. E Israel luchando con Jacob para que definitivamente quede atrás la vieja versión de sí mismo. Y en medio de esta lucha, el que está luchando con Jacob dice estas palabras: déjame ir. Y Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. En otras palabras, lucharé hasta que gane.
Y lucharon toda la noche, lucharon por horas. Dice que no dejaron de luchar hasta el amanecer. ¿Por qué? Porque Jacob había tomado una decisión, una firme determinación. No dejaré de luchar hasta que gane. Seguramente durante la noche hubo momentos en los que Jacob parecía vencer y otros en los que parecía estar perdiendo, pero no importa en qué situación de la lucha estaba, Jacob había tomado una decisión. No te soltaré hasta que me bendigas. No abandonaré la lucha hasta convertirme en la mejor versión de mí misma, de mí mismo. No dejaré de intentar que lo que está encima de mí, controlándome, dominándome, limitándome, pase a estar debajo de mí. No dejaré de hacer de todo y de forzarme hasta hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y esto es lo que hoy Dios quiere que vos y yo aprendamos de esta historia, porque hay momentos en los que todos nosotros sufrimos la fatiga de nuestra fe y queremos darnos por vencidos. Pero hoy tenemos que adoptar la mentalidad, la actitud, el espíritu de Jacob que dice: no me rendiré hasta que me bendigas. Y es importante que vos veas cuándo Jacob dijo esto. Lo dijo en un momento de su vida. Jacob dice esto: no te dejaré hasta que me bendigas. Lo dijo en un momento de su vida cuando ya estaba casado. Lo dijo en un momento de su vida cuando ya tenía hijos. Lo dijo en un momento de su vida cuando había sido grandemente prosperado. Dice que tenía sirvientes y una prosperidad extraordinaria. Y sin embargo todavía sigue diciendo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y esto significa que su pedido no era recibir algo. Ya lo tenía todo. Bendición afectiva, familiar, económica. No era recibir algo. Su pedido era convertirse en alguien. Porque había logrado lo suficiente para saber que no existe lo suficiente. Que cuando hay una herida en el alma, un vacío en tu mundo interior, nada te alcanza. Porque sus logros, las bendiciones materiales, afectivas, familiares, no podían llenar ese vacío. Había un lugar que estaba tan herido en él, en lo profundo, por causa del rechazo, que nada de lo que había adquirido u obtenido podía alcanzar. Y dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Porque algunas de las experiencias que Jacob había vivido lo habían convertido en una versión de sí mismo que era menos que la mejor versión de Jacob que Dios había pensado. Y Jacob toma la decisión, oro para que sea la tuya. Jacob toma la decisión de no permitir que su historia determine su futuro. Jacob luchó toda la noche, dice el texto. ¿Sabes qué significa que luchó toda la noche? Que luchó en la oscuridad. Y el hombre vio que no podía dominar a Jacob y le dijo: déjame ir. En otras palabras, estuvimos luchando toda la noche, pero no te cansaste, no te rendiste, no abandonás. Pasaste por la noche, pasaste por la oscuridad y seguís luchando. Pasaste por la decepción, pasaste por la crisis y no estás vencido. Querido, querida, vengo a decirte en esta mañana: no te canses. Como Jacob tenés que decir: no te dejaré ir hasta que me bendigas. Jacob dijo: bajo ningún aspecto voy a luchar toda la noche
y no sacar nada, no atrapar un botín. No te dejaré ir hasta que me bendigas. La Biblia dice que Jacob luchó hasta el amanecer. Lo que significa es que Jacob no se convirtió en la mejor versión de sí mismo, esto es, en Israel, hasta que ganó con lo que estaba luchando en la oscuridad. ¿Oíste lo que acabo de decir? Jacob no se convirtió en Israel, la mejor versión de sí mismo, hasta que ganó la batalla que estaba luchando en la oscuridad. En tu caso, en el mío, puede ser un pecado con el que estás luchando en medio de la oscuridad, un hábito que una y otra vez se convierte en una piedra con la que una y otra vez te tropezás. Puede ser otra cosa, puede ser algo que se ha mantenido a oscuras en tu vida, algo que no podemos ver solo con mirarte. Quizás se trata de esa decepción que sufriste y que te marcó y que no hizo que dejaras de creer en Dios, pero ya no crees como antes. Y el diablo te robó la fe que en otro momento tenías. Y seguís creyendo en Dios, pero lo peor que ha sucedido es que dejaste de creer en vos mismo. Y perdiste fuerzas y alegría y entusiasmo para emprender. Y tal vez hay una amargura en la oscuridad que ninguno de nosotros conocemos, que solo vos conocés, y estás luchando con eso en la oscuridad o con las secuelas del rechazo que te persiguen desde la infancia o aún desde el vientre de tu madre. Vengo a decirte en esta mañana que hoy vas a luchar con Dios y con los hombres. Porque es lo que nos pasa, que una parte de nosotros resiste al propósito de Dios y se quiere resignar a lo que hasta hoy somos. Y otra parte de nosotros anhela y lucha para que la mejor versión de nosotros mismos surja, emerja, salga a la luz. Y si somos honestos, si somos sinceros, todos estamos en una lucha, en tiempos donde hay una lucha entre quien yo solía ser y quien se supone que debo llegar a ser según el plan de Dios. Como te dije antes, hay ciertos niveles, ciertos lugares, ciertas dimensiones de la vida que solo a los que solo llegan ciertos tipos de personas, a los que solo pueden acceder cierto tipo de personas. Y hay niveles a donde tus capacidades, tus dones te han llevado. Pero a donde Dios te quiere llevar no alcanza con tus dones y tus capacidades. Otra vez, si alcanzara ya estarías ahí. Y las personas más dotadas son las más difíciles de que experimenten transformación. Porque sus dones los llevaron hasta allí, sus capacidades, sus talentos, pero hay niveles donde se accede únicamente si somos una mejor versión de nosotros mismos. Y por ejemplo, en el ministerio también se da, ¿no? Yo que ministro principalmente a pastores en todas partes del mundo, me doy cuenta que hay pastores llenos de carismas, de talentos, de dones, y esos dones los llevaron a un nivel destacado en el ministerio, pero allí quedaron, y algunos peor, algunos lograron mucho y perdieron todo, porque los dones los llevaron allí, pero su carácter podrido hizo que
la gente se fuera de su lado. Sus dones lo llevaron a un nivel, pero su incapacidad para armar equipos, para delegar, para levantar a otros, hizo que la cosa se estancara. Y voy terminando. Dice, quiero que veas dónde ocurrió esto. Dice el versículo 22, y cruzó el vado del río Jaboc. Suena como Jacob, pero las consonantes son al revés. Jaboc, ¿sí? La Biblia dice que ese fue el lugar donde ocurrió esta lucha. Así que Jacob lucha allí en el vado del río Jaboc. Y Dios le dice, Jacob, hasta aquí llegaste. Esto es lo más lejos que Jacob puede seguir. Y Jacob entró a Jaboc, pero nunca más salió de allí. Jacob se quedó en Jaboc y el que salió de allí fue Israel, la mejor versión de este hombre. Vengo a decirte en esta mañana que siento que hoy aquí en Funes, este lugar es tu Jaboc. Jaboc es el lugar donde tiene que quedar definitivamente la versión vieja de vos misma, de vos mismo, y surgir de aquí Israel, la mejor versión de vos mismo. Jacob entró aquí, pero Israel está saliendo de aquí. Estás en Jaboc, un lugar donde Dios te dice, hijo mío, hija mía, la vieja versión de vos no es mala. No es mala. Ya sos mi hija, sos mi hijo, ¿sí? Así que tu vieja versión no es mala. Pero cuando Jacob está luchando, su versión tampoco era mala. Él había sido bendecido por Dios. Otra vez tenía esposa, tenía hijos, había sido prosperado. Así que su versión no era mala, pero Dios le dice, ¿vas a conformarte con ese nivel o vas a ser mejor? ¿Estás dispuesto a entrar en lo que tengo para vos, hija mía? ¿En lo que tengo para vos, hijo mío? Jacob no es malo, Israel es mucho mejor. Dios te dice, estás en Jaboc, pero quiero sacarte de esta estación. No es un estado, es una etapa. Ser oruga no es un estado de vida, no es una definición de identidad. Ser oruga es solo una etapa en tu vida para entrar en un nivel de transformación de Dios, en una mejor versión de vos misma, de vos mismo. Porque dice el Señor, quiero hacer cosas en tu vida que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Y algunos de los creyentes piensa y ora y dice, algún día voy a tener eso, algún día Dios lo hará conmigo, pero tengo que decirte que Dios no lo va a hacer. Porque Él dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron al corazón, a la imaginación del hombre, son las que Dios ya ha hecho. Son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Así que no es algo que Dios vaya a hacer, ya lo tiene preparado. Pero otra vez, eso, en ese nivel, en esa dimensión de las cosas que ojo no vio ni oído oyó, solo pueden vivirlas y moverse aquellos que experimentan una transformación.
Dios ya tiene preparado que la oruga vuele. Pero tiene que experimentar metamorfosis, transformación. Querido, querida, esta versión de vos misma, de vos mismo, es buena. Pero el Señor te dice, lo que tengo para vos en el futuro requiere que te conviertas en Israel. Cuando Jacob se convierte en Israel, lo que no ocurrió con Abraham, lo que no ocurrió con Isaac, lo que fue prometido por Dios a Abraham, pero no ocurrió en su vida, ni ocurrió en la vida de su hijo Isaac, ni ocurrió en la vida de Jacob, comienza a ocurrir en la vida de Israel. E Israel se convierte en el pueblo de Dios. De él nacen las 12 tribus, que sería el cumplimiento de la promesa de Dios hecha al abuelo Abraham. Porque hay niveles al que acceden solo personas que desatan su mejor versión.